Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, de su amor y verdad. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Jesús nos bendice mucho. Amén. Amén. Estudiando la Biblia, hermanos, me bendijo tanto otra vez este pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana. Vamos a llamarle hoy Jesús en casa. Amén. Marcos capítulo 2. Vamos a ir leyendo ahí algunos versículos. Tiene muchos eventos este pasaje. Vamos a resaltar dos de ellos. Vamos a resaltar dos de los eventos que están aquí en este pasaje. Amén. Vamos a leer el pasaje completo y luego vamos viendo algunos asuntos aquí. Otra vez, San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer hasta el verso 12. ¿Ok? Leámoslo en unidad, hermanos. Todos este pasaje, y ahí los que nos están viendo pueden tener su Biblia. Marcos, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 12. Leemos, dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones:
¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Dios es poderoso, hermanos. El Señor es poderoso. Platicaba con uno de mis sobrinos. Me gustó mucho tener una conversación con uno de mis sobrinos en esta semana pasada. Y me decía que en su iglesia están haciendo mucho énfasis ahorita en una necesidad que se puede ver en el mundo cristiano, una necesidad. Y me gustaba mucho la expresión que usaba. Dice, necesitamos entender en la vida cristiana que todo es por Cristo. Porque es por Él, de Él y para Él. Todo es por Cristo. Nada tiene que ver por mí, nada tiene que ver por el edificio, nada tiene que ver por la iglesia. Hermanos, todo es por Cristo. Mucho de los fracasos en las vidas cristianas es porque cambiamos el enfoque. Decía el pastor Jiménez en su comentario en la escuela dominical, ¿qué pensamos o cómo podemos comprender personas que han estado en la iglesia e incluso sirviendo, incluso en liderazgo, y de repente ya ni siquiera podemos decir, están en el camino de Dios? ¿Por qué pasa eso? Perdemos el enfoque, hermanos. Todo es por Cristo. Él es el Señor. Amén. Ahora, dije yo, vamos a hablar de Jesús en casa. Déjenme abusar un poquito de las escrituras esta mañana con el permiso de Dios y de ustedes, ¿verdad? En ese sentido, dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿En casa de quién? Pues ahí donde digo, déjenme abusar un poquito. ¿En casa de quién? Nada más dice que se fue de la ciudad de Capernaum. El evangelista Mateo lo dice de esta manera. Y entonces ese mismo narración. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Cuando pongan un separador en su Biblia, van a ser así, que sea un separador bíblico, para que no pierdan las escrituras donde van leyendo. Comercial aparte, ¿no? Entonces fue a su ciudad, fue a su casa, tal vez. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que tal vez estaba en la casa de Pedro. Tal vez en su casa. Yo le voy a quitar lo tal vez y le voy a poner mi casa. Más bonito, ¿no? Más romántico. Llegó Jesús y estaba en mi casa. Digan, en mi casa. ¿Quieren a Jesús en su casa? Entonces llegó Jesús y estuvo ¿en dónde? En mi casa. Usando el ejemplo de esta narración, tenemos una pregunta que vamos a ir contestando. ¿Ok? Y cómo me gustaría que esto se convirtiera en una realidad cuando decimos Jesús en mi casa. ¿Ok? ¿Qué hay, hermanos? ¿O qué pasa? ¿O qué debe haber cuando Jesús está en casa?
¿qué hay? ¿Qué debe haber? Según la narración. Muchas cosas. La primera, ¿ok? ¿Qué hay en una casa donde está el Señor? Bueno, dice versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Saben que este es el modelo de iglesia más antiguo? Jesús predicando en una casa. ¿Saben que eso es lo que ya se dejó de hacer? La modernidad nos ha alcanzado, las prisas nos han alcanzado, la multiocupación nos ha alcanzado. Y al menos ahorita, hermanos, por mucho tiempo ha venido una infinidad de maneras en las que se ha querido recuperar esto. Se le ha llamado células, grupo de hogares, etcétera, etcétera, muchas formas. La Iglesia Metodista Libre, con un impulso desde Latinoamérica, está llamándolo casas de paz. Llegar a una casa, encontrar a una persona y establecer ahí un lugar de crecimiento en la fe, en esa casa. Los que tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, sería bueno que esto fuera en mi casa. ¿No cree que sería bueno eso? Que esto fuera en mi casa. Que en mi casa sea un lugar donde vengan otros y sean edificados en la fe. Ahora, ¿qué hacía Jesús, hermanos, cuando había una multitud ahí en esa casa? De tal manera que ya no cabían, ya no había lugar hasta el tope de la puerta. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Qué hay en una casa donde está el Señor Jesús? ¿Qué dice el pasaje? Hello. Gracias, hermano David. Ahí lo está leyendo. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Les predicaba la palabra. Jesús estaba en casa. ¿En dónde? Digan. En mi casa. ¿Qué debe haber en mi casa? ¿Se debe hablar de la palabra de Dios? Se debe predicar la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Pero, ¿recuerdan el pasaje que leímos para iniciar la escuela dominical hoy? ¿Qué fue? ¿Qué leímos? Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios. Estaba yo haciendo énfasis en la espada del Espíritu. Pero me llamó la atención, hermanos, los versículos siguientes, donde el apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Humildemente el apóstol Pablo, lo presento yo de esta manera cuando dice en el versículo 19, hablando de la oración, dijo también, oren por mí. Qué padrísimo eso, ¿no, hermanos? Oren por mí. Yo creo que la gente se le acercaba y decía, Pablo, ora por nosotros. Pero aquí en el apóstol Pablo humildemente diciendo, oren por mí, hermanos. Ahora, ¿cuál era la intención de esta petición de oración? Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí para que cuando yo predique el Evangelio lo haga con denuedo. Soy embajador, sí, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué mensaje, hermano, se debe escuchar en nuestra casa? Debe haber la palabra de Dios. Grabemos esto. Un lugar donde decimos Jesús en mi casa, se debe hablar palabra de Dios. Digan amén, por favor. Digan amén. Y si no está habiendo palabra de Dios, hay que recuperar eso. En nuestra casa debe haber palabra de Dios. ¿Y qué debe incluir el mensaje de Dios en nuestra casa, hermanos? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? El Evangelio. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?
Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué se debe hablar en nuestra casa? Las buenas nuevas de salvación. Tuve la oportunidad de compartir con mis hermanos. Vino a mi mente, todos los días teníamos devocionales ahí con mamá, con mis hermanos. Y pues había una iglesita ahí. Lo único que me faltó fue recoger ofrendas, no recogí ofrendas. Luego cuando estaba en el aeropuerto y tenía hambre, me arrepentí. Dije, ¿por qué no pedí ofrenda? No me dieron la ofrenda en los cultos, acuérdense. Me hice cultos toda la semana. Pero en una de esas, hermanos, me acordé de una predicación que hice aquí, de cómo podemos ser salvos y la evidencia de que somos salvos. ¿Se acuerdan de esa predicación? Si no se acuerdan, díganme para sacarla del archivo y volverla a predicar. La puedo sacar del archivo. Y yo les decía, como familia nos conviene ser salvos. Pues hablé muy íntimo entre nosotros. Digo, porque yo creo que todos queremos volver a ver a papá. Estábamos muy sensibles, la situación en casa nos hacía estar muy sensibles todos esos días ahí. Y yo decía, yo creo que todos queremos ver a papá. Papá fue tremendo, fue siervo de Dios y sin duda alguna fue con Cristo. Queremos volver a verlo. Para volver a ver a papá, necesitamos caminar con Cristo. Ese era mi énfasis con mi familia. Todos estos días que estuve compartiendo con ellos, trataba de hablar de la importancia de tener en familia una correcta relación con Dios, basado en la palabra de Dios. Amén. Hermanos, preocúpense. Dos cosas muy importantes. Número uno, que ustedes estén seguros y digan, yo quiero a Jesús en mi casa. Yo quiero a Jesús en mi casa. Yo quiero a Jesús en mi casa, no a Jesús. Yo quiero a Jesús, aclarando. Yo quiero a Jesús en mi casa. ¿Ok? Y en segundo lugar, si Jesús está en mi casa, va a haber palabra de Dios, basada en el Evangelio. Nuestros niños tienen que crecer en casa escuchando el Evangelio. Nada de que de niños estaban en la iglesia y de grandes ya se fueron a quién sabe dónde. No, tiene que haber el Evangelio en casa. Es lo que el Señor hacía. Las buenas nuevas del Evangelio de salvación tienen que ser predicadas en casa, hermanos. Un lugar donde está Jesús, ahí está la palabra de Dios. Versículo 3 dice, otra cosa muy importante aquí, hermanos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Cómo me ha impactado a mí poner en mi mente esta imagen? Ahorita ya Hollywood nos la presenta de muchas maneras, hermanos. Pero vemos a una persona tremendamente necesitada. Un paralítico, una persona que no podía valerse de sí mismo. Y en la escuela dominical, hermanos, estábamos analizando el testimonio de una persona que tiene a Cristo en su corazón. Y es ver por los necesitados, los desvalidos, los que no pueden valerse por sí mismos. Jesús es muy enfático, hermanos, en 2 grupos de personas. Las viudas, los huérfanos, bueno, en 3 más, y los migrantes, los que no son del pueblo. Jesús es muy enfático en decir, veamos por este grupo. Pero hay personas, hermanos, que necesitan ser traídos a casa. De los mismos de casa. Hay personas que necesitan ser traídos a casa. ¿Y saben cómo se puede lograr esto, hermanos? Hay principios bien tremendos en la palabra de Dios. Poniéndonos de acuerdo, en unidad, en armonía. Vayamos en nuestra mente a la historia, hermanos. Vamos a imaginar un poco la historia. Estaba una persona necesitada. ¿Cuál era su problema? Paralítico. Pudieron haber llegado alguien, amigos, vamos a pensar que eran amigos, y que le decían, vente,
hay una casa donde está Jesús. Ven, vamos con Jesús. Ándale, vente, vamos. ¿Y qué podría decir este hombre, esta persona? No puedo. Entonces, suponemos, hermanos, que eran 4. Porque cada quien agarró una esquina del camastro, del lecho donde él estaba, y traen en su lecho a esta persona. Ahora, ¿cómo estaba la casa, hermanos? Llenísima. No cabían, no, además, ni de la puerta dejaban pasar. La cultura de aquellas tierras es muy similar a la cultura mexicana. Cuando hay una acumulación de personas aquí en México y hay una necesidad, ustedes llegan ante la gente y dicen, ¿me da permiso, por favor? Y le abren paso, ¿verdad? Pásele, señora, pásele, ¿verdad que sí? Con permiso, por favor, denme permiso. Esta persona tiene necesidad. Y en México, hermanos, a la cola, a la cola. Estamos en la historia, ¿ok? Entonces ahí van con esto, cargando a esta persona entre 4 y llegan hasta ahí. Con permiso, por favor, necesitamos llevar a esta persona frente a Jesús, porque está en esa casa. Con permiso, no se puede. Entonces hay que voltear a donde está la persona. Ni modo. No se pudo. ¿Tuviste? Lo intentamos. Te trajimos. Quisimos ponerte frente al maestro, pero no se puede. Ahí te ves. Qué triste terminó la historia, ¿verdad? Y vete como puedas. ¿Así terminó la historia? No. Había una extranjera por fuera, que probablemente era etíope. Imagínense la osadía el resultado, hermanos, del compañerismo, de la unidad, del ponerse de acuerdo. Porque ahí estaba Jesús. Subieron al techo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Había escaleritas? ¿Quién sabe? Pero lo subieron. Ahora, hermanos, un cuerpo que no se mueve es muy pesado. ¿Y luego qué vamos a hacer ya estando en el techo? Vamos a perforar el techo. Y no era un hoyito, pasaba un camastro para ponerle a esa persona frente al Señor. Un hogar donde está el Señor Jesús, hermanos, escúcheme. Hay unidad, hay cooperación, hay trabajo, hay armonía. No es ráscate con tus uñas. La sociedad nos está haciendo tanto daño, hermanos, que aún en un núcleo familiar pequeño llegamos a estos puntos de que arréglatelas como puedas. Necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús, hermanos. Es el único que puede cambiar nuestra vida. Como bien lo ilustraba el hermano David, yo no voy a ver si mi hermano tiene problemas conmigo. Yo voy a ver qué problemas tengo yo hacia mi hermano, hablando en la carne. ¿Qué problemas tengo yo hacia él que me separan de él y me impide que haya unidad y armonía en mi casa? Necesitamos a Jesús. Jesús provoca eso. Jesús provoca unidad, armonía, colaboración, de tal manera que se solucionan los problemas. Necesitamos a Jesús en casa. Graben eso en su mente y en su corazón. Me sorprende, hermanos, Hollywood no lo ha puesto ahí y si le pongo atención, cuando Jesús se da cuenta que están abriendo el techo, permítanme parafrasear este momento de parte del Señor, ¿no? Que empiezan a abrir el techo y decir, híjole, aquí hasta los enfermos llueven. Bajaron el camastro
Pero dice la Biblia el siguiente versículo, el 25. Dice, al ver Jesús, ¿qué dice? Al ver Jesús, la fe de ellos le dice al paralítico. Ahora aquí hay una transición de Dios, hermanos, bien importante, porque nos deja ver el corazón de Jesús. Sus amigos dijeron, aquí hay un enfermo. Aquel decía, no me puedo mover. Pero cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿qué le dijo al paralítico? Le dijo, hijo, primero, buena observación, y luego, y los de arriba decían, Señor, ¿no lo trajimos para eso? Sánalo. A eso lo trajimos, sánalo. Pero Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Porque aún en ese camastro, después de esto que dijo Jesús, él tenía vida eterna. ¿Qué le interesa al Señor? Nuestra vida eterna. Pero qué maravilloso, hermanos, al ver el Señor la fe de ellos. Un hogar donde está el Señor Jesús, hermanos, hay fe, hay perdón de pecados. Y aquí voy a decir una cosa con todo mi corazón para todos ustedes, hermanos, sin ningún rango de equivocación. Nosotros que estamos aquí somos responsables de la salvación de todos los de nuestra casa. Por la fe en Jesucristo. Le dijo Pablo y Silas, le dijeron al carcelero de Filipos, después de que escucharon la instrucción de la palabra del Señor, y cuando ellos preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Ahora tú tienes la responsabilidad, después de haber escuchado, que este mensaje llegue a los de tu casa. ¿Cuánto tenemos que compartirle en nuestra casa del Evangelio de Cristo? ¿Cuánto? Hasta que se conviertan. ¿Cuánto tenemos que hablarles de Cristo? Hasta que se conviertan. No importa los pecados que tengan. Hay misericordia en Dios para el perdón de pecados. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que se vea nuestra fe y traiga perdón a todos los que estaban en casa. Déjenme leer lo siguiente para poner una alerta, hermanos, para vencer el desánimo. Dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque ni siquiera lo dijeron. Esta es una revelación maravillosa del poder de Jesucristo, de la omnisciencia del Señor. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, tenían razón, ¿verdad? Solo Dios puede perdonar pecados. Ahí estaba el mismísimo Dios. Tenían razón de alguna manera. El hogar donde está el Señor Jesús, hermanos. Hay personas que nos critican por nuestra fe. Al mismo Señor Jesús. No lo dijeron. Dice el versículo 28. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis? Cavilar, hermanos, es un pensamiento de insistencia, a veces con preocupación sobre algo. Eso es lo que significa cavilar. Un pensamiento con insistencia, a veces con preocupación de algo. ¿Cuál era la preocupación de los escribas y de los fariseos? Guardar
los ritos de la ley. ¿Por qué está blasfemando diciendo tus pecados te son perdonados? Esa era la cavilación, ese era el pensamiento de ellos ahí. No lo externaron, pero la omnisciencia del Señor lo llevó a desenmascararlos y decir, ¿por qué están cavilando de esta manera? ¿Por qué tienen esa preocupación en este momento cuando hay una necesidad que resolver aquí? Y hermanos, estoy observando sus hogares, esperen. Estoy viendo su cavilación en este momento. Créanme que no tengo la menor duda que muchos de ustedes enfrentan ataques en la misma casa, críticas en su misma casa, comentarios negativos en su misma casa. No se preocupen, no es su problema. El mismo maestro fue cuestionado. Ni siquiera se lo dijeron, no hubo necesidad de que se lo dijeran porque Él conoce hasta los más mínimos pensamientos. A nosotros sí nos lo dicen. A mí me han escrito en las redes sociales, cuando ven nuestras predicaciones y al inicio de la grabación dice predicación presbítero Moisés Rodríguez. Yo sé que soy un presbítero de acuerdo a nuestra iglesia, no tengo duda en eso. Esa es la manera en que nosotros como iglesia trabajamos. Es el rango que tengo ahorita, soy un presbítero de la Iglesia Metodista Libre. Y me han escrito ahí, uy, ya pronto vas a ser el Papa. Y me han preguntado, oye, ¿por qué te preguntan eso? Yo conozco a la persona. ¿Y saben qué le digo? No sé. ¿Y es la verdad? No sé. Pero me resta. ¿Eso me resta en mi trabajo como pastor y como presbítero? No, porque yo sé que sirvo a un Dios y lo sirvo de esa manera. Así es como trabajamos nosotros como iglesia. Tengo a Cristo en mi corazón, tengo el temor de Dios. Pero donde está el Señor, siempre se va a levantar alguien, hermanos, para ir en contra de lo que estamos hablando, creyendo y predicando. No se preocupen. Usted siga dando testimonio de que Jesús está en su casa. ¿Quién dice amén? Siga dando testimonio. Siga hablando de Cristo. Siga predicando de Cristo. Y si algún día dicen, ay, sí, tú muy santito. Ay, sí, tú muy santita. Te vas a ir al cielo por santito. Te vas a ir al cielo por santita. Pobrecita persona que piensa así. ¿Quién dice o dónde dice la Biblia que al cielo se van los santos? ¿Quién se va al cielo? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Y los que tienen el mensaje del Evangelio para hablarlo en casa siempre que haya la oportunidad. Amén. Por eso dije, aquí hay una voz de alerta. Cuidado, hermanos, porque lo vamos a encontrar, lo vamos a enfrentar, pero que eso no lo defina. Usted lo define Cristo en su corazón. Todo es por Cristo, para Cristo. Por Cristo, todo es para la gloria de Cristo. Nada más usted cuide su testimonio. Dice el versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces dirige al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es lo más fácil. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Grábalo en su mente y en su corazón, hermanos. Y pónganlo en práctica todos los días. El hogar en donde está el Señor. Ahí hay milagros, hermanos. Ahí hay milagros. Allá hacía falta un milagro. Y el Señor hizo dos. Perdonó pecados
y luego le dice a la persona por su necesidad real ante la humanidad, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No, pregunto, hermanos, y lo digo con humildad, y vamos a mantenerlo con humildad. ¿Les sorprende a usted ver un milagro de Dios? Tenemos que decir no. ¿Qué clase de milagro? El que sea, hermanos. ¿Le sorprendería a usted ver a un muerto resucitar? Mi esposo y yo tenemos la experiencia de una resucitada. Hace muchos años, no ha vuelto a pasar. Pero en aquel tiempo nos sorprendió, éramos novatos en el ministerio. Hace más de 45 años, todavía no nos casábamos. Todavía no me conquistaba, todavía así al 100. Hace más de 45 años no lo he vuelto a ver. Pero sí nos sorprendió esa vez porque éramos novatos de las cosas de Dios. Pero mi pregunta es por esto, hermanos. Tenemos un Dios que hace milagros. Así es nuestro Dios, poderoso, milagroso. Entonces, cuando vemos un milagro de la naturaleza que sea, ¿nos debe sorprender? No, tenemos que simplemente hacer lo que hizo la gente aquí. Versículo 12. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Sí, pero ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El hogar, amados hermanos, donde está Jesús, se glorifica a Dios. Y hay muchas maneras de glorificarlo. Hay muchas maneras de alabarlo. Como principios, yo les digo que escuchamos en casa, que cantamos en casa, que vemos en casa, qué literatura tenemos en casa. Pero lo que nos enseña esto como principio es que el hogar en donde está Jesús se glorifica a Dios. Se le da alabanza a Dios. Por eso es lindo, hermanos. Y llévense este compromiso esta mañana y digan: yo quiero a Jesús en mi casa. Llueve, truene o relampaguee, yo quiero a Jesús en mi casa. Y podemos ver todas estas evidencias del poder de Dios en nuestra casa. Que nuestros hogares, nuestra casa, nuestra familia sea grandemente bendecida. En el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por Jesucristo, nuestro Salvador. Queremos ir, Señor, esta mañana más allá de una simple declaración. Queremos las evidencias en nuestro hogar de que tú estás en nuestro corazón y en nuestra casa. Permítenos, Señor, que en nuestro hogar se hable tu palabra, a diestra y a siniestra, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo. Permítenos, Señor, que nuestra fe sea real, genuina y creciente en nuestro hogar, de tal manera que podamos incluso enfrentar críticas, aún dentro del mismo núcleo familiar, críticas, ataques, malos comentarios, podemos enfrentarlos con la confianza de que tú estás en nuestro corazón y en nuestra casa. Queremos ver milagros en nuestro hogar.
milagros de sanidad, de salvación, de provisión. Queremos ver, Señor, tus milagros en nuestro hogar. Y por el testimonio de este pasaje en las Escrituras, Señor, que en nuestro hogar, siempre un hogar temeroso de Dios, tengamos cuidado de lo que vemos, escuchamos y cantamos en nuestra casa. Que el Señor sea glorificado en nuestro hogar. Bendice cada casa, cada familia, cada matrimonio, nuestra iglesia esta mañana, Señor. Que seamos conscientes de esa verdad y preocupados de que siempre en nuestro hogar, con todas estas evidencias, esté el Señor Jesús. Que Jesucristo, aparte de ser nuestro Salvador, sea el Señor de nuestra casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús.